Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Genes, pertenezco al grupo de jóvenes visionarios del CDI Nuevas de Gran Gozo. En el día de hoy les voy a hablar acerca de un personaje muy importante de la Biblia, uno de los reyes más sobresalientes del pueblo de Israel. Vamos a hablar acerca del rey David. Pero existen muchos interrogantes. ¿Quién fue David? ¿Por qué fue rey? Listo, entonces, ¿quién fue David? Entonces, vamos al primer interrogante que se encuentra en 1 Samuel 16:1. David fue hijo de Isaí, era de Belén. David era pastor de ovejas. ¿Sí? David era pastor de ovejas y tenía 7 hermanos. Ahora, ¿cómo el pueblo conoce a David? El pueblo conoce a David cuando se enfrenta a Goliat. Recordemos que en esos tiempos el pueblo se encontraba en distintas guerras con distintas tribus, distintas culturas. Entonces, eso lo vemos en el libro de 1 Samuel 17, del verso 26 al 53, la historia de David y Goliat. Sabemos que Goliat era un hombre filisteo que medía casi 2 metros. Este hombre era atemorizado, ¿sí? Atemorizaba a todas las personas, que ningún hombre del ejército israelí se debía a enfrentarlo a él. Entonces, en esa época David le fue a llevar alimento a sus hermanos. Todos los 6 hermanos de David estaban en la guerra. Entonces, David se entera de lo que está sucediendo y toma el voto de fe y esperanza para poderse enfrentar contra aquel gigante. La historia termina que David vence al gigante y le corta la cabeza. Y el pueblo de Israel lo conoce ya como, digamos, el Salvador de en ese tiempo. El rey en ese tiempo era Saúl. Saúl ya había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, el profeta Samuel le dijo que por señal de Dios había hablado con él, que ya no era el rey de Israel, ya había hecho lo malo ante él. Entonces el rey Saúl era atormentado también por un espíritu malo, que solamente lo podía calmar el sonido de un arpa. David era aquel joven también que sabía tocar el arpa y se convirtió en un amigo con el rey Saúl. Entonces vemos que cuando David se convierte en rey, porque no fue así de la nada tampoco. Luego de todo esto, Saúl se entera de que David fue ungido por Samuel cuando era tan solo un joven, para que fuera el próximo rey de Israel. Entonces, esta historia la vemos en 2 Samuel 5. ¿sí? 2 Samuel 5. Entonces, comienza una persecución a David. De Saúl comienza una persecución para David. Entonces, luego de esto, pasa mucho tiempo y en una guerra Saúl fallece con sus hijos. Saúl fallece con sus hijos. Y David entonces se entera de esto. Y luego de esto hay una división en el pueblo de Israel. La tribu de Judá e Israel. David primero es proclamado rey de Judá. Y luego de esto, Isboset, que era un hijo de Saúl, se convierte en el rey de Israel. Antes existía esa monarquía que el hijo mayor era el heredero al trono cuando el padre falleciera o muriera. Entonces, luego de esto, Isboset es asesinado y es proclamado rey de Israel. Entonces, David. Bien. Luego de esto, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que hizo él, David, y a Dios no le gustó? Esa historia la vemos en 2 de Samuel 11. Antes existía el rey y los hombres podían tener más de una mujer, más de 2 mujeres, las concubinas y las mujeres como tal, las esposas. Entonces, David se metió con una mujer casada, se llamaba Bexabe. Eso fue lo que él hizo y Dios no le gustó. E incluso David mandó a asesinar indirectamente al marido de Bexabe, que era un hombre de la guerra.
lo dejaron solo. El general de la guerra recibió orden de David que dejaran solo a aquel hombre y que lo asesinaran los del grupo, los de la tribu que estaban peleando ahí en ese entonces. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de su pecado? Eso lo encontramos en 2 de Samuel 13. Una de las consecuencias fue que la mujer quedó embarazada. Entonces, cuando la mujer queda embarazada, ese hijo pierde. Ese hijo muere. El precio del pecado de David fue asesinato, adulterio, y fue elevado, y pasó el resto de su vida lamentándolo. En uno de los salmos expresó su tormento mental y suplicó el perdón. Listo. Entonces, ¿qué pasó en el pecado? Las consecuencias del pecado fue que, como él tenía varios hijos, tenía un hijo que se llamaba Amnón, una hija que se llamaba Tamar y un hijo que se llamaba Absalón. Amnón era el mayor. Cuando Amnón sentía un aprecio más allá de una relación de hermanos hacia Tamar, entonces Amnón viola a Tamar, y Absalón es hermano de Tamar de parte y parte. Entonces, ¿qué pasa aquí? Absalón, lleno de ira, lleno de rabia, va contra Amnón y lo mata. Ahí es donde se comete el asesinato. El adulterio se cometió también cuando Amnón abusó de Tamar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue uno de esos salmos? Y nos vamos a aprender este pequeño versículo. Uno de esos salmos fue el que está aquí en la pantalla. Dice, fue el Salmo 25, el que David pues habla acerca del perdón. Recordemos que David es el escritor de la gran mayoría de los salmos. Dice el verso 5, que es el que más me llamó la atención, que quiero que ustedes también se lo aprendan. Dice, encamínate en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y luego, después de todas estas cosas, David tuvo un acto de arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que cuando hagamos lo malo, porque sabemos que nosotros no somos perfectos, tengamos un acto de arrepentimiento sincero, un acto de arrepentimiento en el cual nosotros expresemos que hemos hecho lo malo y que no lo volveremos a hacer. Entonces David tuvo ese acto de arrepentimiento, y Dios, después de eso, Dios lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo Dios? Con un hijo, también con Betsabé, llamado Salomón, que ese fue el siguiente rey de Israel de esa época. Eso fue todo. Muchas gracias. Bendiciones para todos.